Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y estamos siguiendo con nuestro ciclo que hemos denominado Hipótesis sobre Jesús. Como sabemos, el Centro Español de Sindonología es una asociación cultural que se dedica al estudio de las reliquias, pero sobre todo al estudio de la historicidad de Jesús. Por eso este tema nos cae dentro perfectamente de nuestro ámbito. Concretamente, vamos a empezar ya con el capítulo quinto que hemos denominado las fuentes cristianas. En el capítulo cuarto hemos visto las referencias sobre todo arqueológicas y sobre todo de autores no cristianos que, no obstante, pues nos sirven como para argumentar que hay unas referencias no cristianas que mencionan la existencia de Jesús de Nazaret. Pero ahora vamos a empezar de aquí al final de las charlas, vamos a concretar mucho más desde el punto de vista cristiano cuál es la visión real de Jesús que encaja con los evangelios. Pues bien, concretamente en esta primera parte de la charla, antes de enunciar los 3 puntos que vamos a tratar, pues tenemos que continuar un poco con lo que hemos dicho en el capítulo anterior. Y es que hemos dejado claro que la arqueología es un elemento importante para conocer la historicidad de Jesús, pero es verdad que la arqueología no es suficiente. Es decir, si solo tuviéramos las referencias no cristianas y las referencias arqueológicas a la vida de Jesús, no podríamos decir mucho más de lo que hemos dicho. Porque, evidentemente, la vida de Jesús y la pronunciación, la anunciación del Evangelio, evidentemente no está en la arqueología. Podemos saber que lo que dicen los evangelios se ajusta a ese conjunto social, político, económico, cultural, geográfico, etcétera, pero no nos daría la arqueología y estas menciones que hemos visto hasta ahora no nos dan motivo suficiente como para conocer realmente el mensaje de Cristo. Es verdad que la arqueología puede probar, como lo ha hecho, la historicidad del marco de un mensaje que va envuelto en una historia, pero siempre escapará a cualquier comprobación de tipo histórico ese mismo mensaje. Por eso hemos de centrarnos en esa pronunciación, esa presentación del mensaje que se hace básicamente a través de los evangelios. ¿Y qué podemos decir a partir de los evangelios sobre Jesús? Pues muchísimas cosas. Pues los textos cristianos no ocultan que son textos de fe, realizados por personas que creían en Jesús. Pero eso no quiere decir que no sean fiables. Eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Son estos textos fiables? ¿Cómo se formaron? ¿Por qué son válidos estos textos y no otros? Es decir, hay otros textos que se ha dicho, pues que la Iglesia seleccionó. Bueno, pues vamos a intentar explicar todo esto, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la Iglesia Católica afirma que los evangelios no son biografías, esto es verdad, sino que son libros de la Iglesia, es verdad. Se ha dicho en alguna ocasión que los evangelios son historia predicada, pero efectivamente es verdad que no son actas burocráticas ni crónicas en un sentido moderno de la palabra, porque si lo fueran, eso sí que sería un milagro. Estamos hablando de textos del siglo I, no del siglo XXI, ¿no? Y es verdad también que son testimonio de fe. Pero la postura de la Iglesia Católica está perfectamente definida en un texto de 1964, aprobada por la Pontificia Comisión Bíblica, en una instrucción dedicada precisamente a la historicidad de los evangelios y en la que se asumieron muchos de los estudios exegéticos modernos. Entonces, tenemos que decir que la visión oficial, la visión católica del problema de la historicidad de Jesús está definida precisamente por esta comisión. Y además podríamos decir que es una especie de solución de centro. Porque, por una parte, podríamos encontrarnos a las iglesias ortodoxas que son acríticas porque no han sufrido precisamente el mare magnum que supuso desde un punto de vista filosófico y cultural la Revolución Francesa y no han sufrido esa negación sistemática de la historicidad de Jesús. Y precisamente por eso pues no han padecido los excesos del racionalismo. Y evidentemente pues no discuten sobre la historicidad de Jesús, sino que la dan por probada. Y por otra parte tendríamos la postura de los críticos, de los mitólogos e incluso algunas iglesias protestantes que han asumido estas posiciones y que asumen la duda sobre la historicidad de Jesús como una cosa normal. Y es más, lo más llamativo es que consideran que discutir la historicidad de Jesús, sin embargo, no implica un abandono de la fe, lo cual una persona
medianamente informada podría pensar, vamos a ver, si yo tengo unos textos que me hablan de Jesús y son mentira, pues hombre, claro que yo tengo una pérdida de la fe, porque entonces ¿en qué se basa mi fe, no? Bueno, pues algunas cosas de estas las explicaremos, pero de momento lo que querría decir es que, como dijimos en la introducción, hay que tener en cuenta que hay una deriva de algunas iglesias que antes eran católicas que vienen a decir, y desde luego las protestantes, que la fe tiene que no basarse en nada material para que sea una fe pura. Eso yo creo que es literalmente una herejía, porque supone que uno no puede, para tener fe, dejar su cerebro en la puerta de la iglesia. Lógicamente, uno entra a la iglesia con el cerebro. Se quita el sombrero, pero no el cerebro, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, pues a partir de ahí, es decir, lo que vamos a exponer es lo que piensa la Iglesia Católica sobre la formación de los evangelios y la historicidad de los mismos. Y esto he querido concretarlo en 3 puntos. El primero es precisamente un pequeño tratado de divulgación sobre la formación de los evangelios. En segundo lugar, trataremos el tema importante de que, bueno, pero estos evangelios no son todos los que hay otros evangelios. Estos no son canónicos, ¿por qué? Bueno, pues eso lo veremos también. Y el tercer punto que veremos es cómo se forma el primer núcleo del Evangelio, sobre todo el querigma y los logia Christi. Y esta charla tendrá un colofón, que es una pequeña referencia a lo que supuso en su día, hoy día está superado, pero lo que supuso en su día a nivel popular el conocimiento mal interpretado y, en fin, en la medida en que se dio a través de una obra literaria que fue El Código da Vinci. Hay un par de temas que me gustaría tratar y que trataremos, como digo, en el epílogo. Pues bien, una vez más empezamos por el principio y el primer tema que vamos a tratar es la formación de los evangelios. Los evangelios hay que dejar claro que son la fuente más importante del conocimiento sobre Jesús. ¿Y cómo se formaron? Bueno, pues está claro que los evangelios no son un texto venido del cielo. Eso, por ejemplo, sí que se piensa respecto del Corán, que hay una copia exacta del Corán en el cielo, en el centro del paraíso, que coincide punto por punto y coma por coma con lo que tenemos en el texto en la tierra, ¿no? Dictado literalmente por el arcángel San Gabriel a Mahoma. Bueno, esto lo piensan los musulmanes de su texto sagrado, pero desde luego los cristianos no hemos pensado nunca esto en absoluto. Es decir, eso sería muy ingenuo. Es decir, la obra de Dios necesita de la intervención del hombre y tiene las limitaciones de la intervención del hombre, pero Dios ya cuenta con eso. Ese es nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, es evidente que no fueron un texto dictado, los evangelios, ni tampoco fueron dictados por Jesucristo, ni siquiera Jesús designó a un grupo que redactaran los evangelios siguiendo un esquema. Esto no ocurrió así. Pero esto, como digo, es la postura oficial de la Iglesia. El Catecismo, en el número 76, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña que la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo, y leo literalmente, primero de forma oral y después por escrito. Es decir, oralmente, porque los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo sigue soplando, sigue influyendo en la Iglesia. Pero en un segundo momento se pone por escrito. Son los mismos apóstoles, dice el Catecismo, y otros de su generación quienes pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más, insistimos en la inspiración del Espíritu Santo. Dicho de una forma más esquemática, podríamos decir que la formación de los evangelios pasa por diversas etapas. En una primera etapa, que eso es previa a los propios evangelios, estaría la vida de Jesús, que con su vida y su predicación pues va transmitiendo una doctrina y va dejando claras una serie de ideas que son las que quiere transmitir a los cristianos. Inmediatamente después, ya en vida de Jesús, se produce el inicio de la segunda etapa, que es cuando Jesús manda por todo el mundo a predicar a los discípulos. La frase es, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dijo Jesús, id por todo el mundo y escribid el Evangelio. Es decir, lo que manda Jesús es que prediquen. Y esa predicación va a ser lo que luego se pondrá por escrito y es pues el elemento fundamental de los Evangelios. En esta segunda etapa, en la predicación de los discípulos, pues hay que tener en cuenta que fueron los apóstoles quienes anunciaron a Cristo, basándose
en recuerdos personales o en testimonios directos. Por tanto, no es una crónica del Evangelio, pero sí que está basado en cosas que se podrían corroborar por los propios testigos. Y en ese sentido, pues hay que tener en cuenta también que los evangelios evidencian el escrúpulo con lo que los responsables de la Iglesia velaron por la pureza de la predicación, que debía tener la aprobación de, y cito literalmente a San Lucas, de aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Esto lo dice San Lucas y es efectivamente así. Es decir, la Iglesia tiene un escrúpulo absoluto, un verdadero interés en que no se manipulen, no se deformen las palabras de Cristo, como vamos a ver en esta y en los capítulos siguientes, en esta charla y en los capítulos siguientes. Bueno, pero eso, ¿qué quiere decir? Pues que evidentemente el texto del Evangelio sale de la predicación, pero eso no quiere decir que sea mentira. Es decir, es perfectamente compatible con la intención de proclamar un mensaje de salvación, es perfectamente compatible eso con la veracidad. No es necesario hacer una biografía del estilo del siglo XX del Mesías para que el Evangelio sea real. La predicación puede ser perfectamente real porque para eso se predica, ¿no? Como dice Hinker, el autor del Evangelio no recita una lección de historia, sino que enseña una doctrina de vida. Para él lo que importa es el mensaje. Y si el mensaje se transmite correctamente, no hace falta que tenga un género literario u otro. La tercera etapa, que es cuando ya se forman los evangelios por escrito, es la redacción escrita de los evangelios. ¿Qué podemos decir de esta etapa? Bueno, sabemos todos que en realidad hubo 4 evangelistas que, recogidos por la Iglesia, son lo que forman el canon. Su redacción tuvo lugar algunas decenas de años después del comienzo de la predicación oral, pero en la misma generación. Es decir, estamos hablando todavía de testigos o discípulos de testigos que ponen por escrito los textos. Y en ese sentido dice el Concilio Vaticano II que los autores de los evangelios escribieron, y cito literal, escogiendo algunas cosas de entre otras muchas que eran transmitidas oralmente o por escrito, otras veces sintetizando, otras explicando en relación a la situación de las respectivas iglesias, siempre conservando el carácter de predicación. Efectivamente, es decir, los textos están basados en la predicación, pero insisto, por última vez, eso no quiere decir que esa predicación sea errónea o falsa. Es decir, puede ser verdad y no tiene por qué haber un género literario que sea un tratado, en fin, una biografía o algo así. No es necesario para que se transmitan cosas que son verdad. Ahora, materialmente, ¿en qué orden se escriben los evangelios y por qué? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que lo que piensan los estudiosos es que antes de los 4 evangelios que conocemos actualmente, existió uno escrito en hebreo por Mateo en Siria y entre el año 33 y el año 40, o sea, prácticamente inmediatamente después a los acontecimientos que se narran. De esta fuente, pues bebe San Marcos. Y San Marcos sigue, dijéramos, pues con bastante literalidad, suponemos, el texto de Mateo, el Mateo Authenticum, que se dice en ocasiones. Pues bien, Marcos y otra fuente, que veremos ahora enseguida, que algunos autores le llaman la fuente Q, son las que sirvieron para dar lugar a los evangelios de Mateo y de Lucas. Y en última instancia, cuando ya estaban conocidos estos 3 evangelios, escribe Juan, redactando después de los 3 primeros y cuenta cosas que intenta completar lo que ya está escrito, es decir, no intenta repetir lo que han escrito los anteriores, sino que complementa y añade algunos datos y clarifica algunas ideas que estaban, por lo que se ve, confusas en la primera generación o en la segunda. Es curioso que normalmente no se suele hablar a nivel popular, pero sí, por supuesto, a nivel de especialistas, lo que se refiere a la existencia de la fuente Q. Esta se deduce porque existe una gran cantidad de material que comparten Mateo y Lucas, pero no Marcos. Por tanto, es otra fuente que complementa lo que Marcos dice. Los expertos sugieren que podía haber empleado, estos 2, Mateo y Lucas, habrían empleado una fuente común que llaman Q, porque Quell es fuente en alemán. Lo he pronunciado fatal, pero está claro que Q es la abreviatura de fuente en alemán. El Vaticano, junto con otros muchos estudiosos, está completamente de acuerdo con su posible existencia.
Y esto no significa nada malo, ¿no? Es decir, es curioso porque luego hablaremos del Código da Vinci. En el Código da Vinci, por ejemplo, se dice que la fuente Q es un documento secreto que permanece en el Vaticano y tal. Pues es una tontería, porque si lo que dice esta fuente es lo que recogen los evangelistas Mateo y Lucas, no puede ser nada extraño, ¿no? Por tanto, no hay ningún inconveniente para que pensemos que hubo una fuente complementaria a lo que había escrito Marcos. Y evidentemente, pues no es un documento que exista en ningún sitio. Ya nos gustaría que estuviera porque aclararía algunas cosas. Pero en cualquiera de los casos, lo que tenemos claro es que los evangelios canónicos son estos cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y fue a mediados del siglo II cuando fueron aceptados dentro del canon, es decir, que se podían recitar en misa, que es para lo que se hacen. Hay que tener en cuenta que a veces perdemos el punto de referencia de que los evangelios no eran un librito para que cada uno tuviera en su casa. Evidentemente eso no existe hasta que aparece la imprenta. Entonces, los textos de los evangelios se leían en las comunidades cristianas, lógicamente. Cada iglesia tendría que tener los cuatro evangelios. Por eso tenemos miles de fragmentos de los cuatro evangelios y podemos reconstruir desde prácticamente el siglo II todo lo que ponían y que coincide exactamente con el texto que nosotros tenemos actualmente. Bien, concretando un poco más, tenemos que decir que los tres primeros evangelios se suelen llamar sinópticos. Esto es una palabreja griega que significa literalmente que se pueden ver a la vez, es decir, que son paralelos. Y esto se debe a que Mateo, Marcos y Lucas tienen tantos puntos en común que se podrían colocar en tres columnas y se podrían seguir prácticamente los mismos acontecimientos en el mismo orden. Bueno, casi, porque hay que tener en cuenta también que su desarrollo en general es muy parecido, pero hay grandes diferencias. En ocasiones hay algunas variaciones considerables. Pero básicamente nos sirve la idea. Es decir, son evangelios que siguen un esquema paralelo prácticamente y se puede hacer una lectura simultánea de los tres a un golpe de vista. El cuarto evangelio pues va en otra liga, porque evidentemente sigue una línea independiente de su desarrollo. Está escrito mucho más tarde y se atribuye a Juan, el discípulo amado. También hay quien ha discutido si Juan era el discípulo amado o no, pero se puede deducir del contenido de ese evangelio que el discípulo amado es el propio San Juan. Lo escribiera él o lo escribiera alguien oyendo lo que había escrito él o lo que había dicho él. Eso es algo que nos es indiferente, porque la autenticidad de los evangelios no depende de quién lo haya puesto por escrito, sino de dónde viene la fuente. Si el testimonio es el de Juan, me da igual que lo escribiera Juan u otra persona. Pero en cualquier caso, la fuente de conocimiento, es decir, los datos que se están dando, está claro que pueden proceder del propio Juan el Evangelista. Bien, como he dicho, añade a los hechos la reflexión teológica. Y esto hace que este evangelio sea realmente especial, porque ya ha pasado el tiempo suficiente como para que no se cuenten simplemente los acontecimientos de Jesús, sino que se dé una reflexión sobre lo que significaban, igual que los milagros y la predicación. Bueno, esto sería una primera parte, que es la formación de los evangelios. Pasamos a la segunda parte, y es plantearnos lo que plantean a veces los críticos y los míticos. Bueno, pero existieron otros evangelios. ¿Por qué la Iglesia exigió o eligió estos cuatro y no otros que dicen cosas diferentes, evidentemente? Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, lo que no hay que hacer nunca es colocar como alternativa a los evangelios canónicos todos los demás, porque todos los demás son un grupo heterogéneo que pueden ser cosas muy diversas, ¿eh? En realidad lo que tienen en común es que se les llama apócrifos. Y apócrifo quiere decir oculto, es decir, desconocido. ¿Y por qué? Pues porque se han encontrado fragmentos o documentos de los apócrifos muchísimo tiempo después, muy localizadamente en una parte del mundo y no distribuidos por toda la cristiandad. Curioso que los cuatro evangelios canónicos pues sean conocidos sus fragmentos y sus versiones en distintos, prácticamente en todo el antiguo Imperio Romano, donde existía el cristianismo, estaban estos mismos evangelios. Y de vez en cuando se encuentra algún manuscrito que está perdido, está en una parte muy concreta del Imperio Romano, en zonas marginales, donde algunos autores pues han puesto por escrito una versión de una historia que se atribuye a Jesús, pero que no tiene nada que ver con lo que sabemos. Pues bien, ¿esto qué valor tiene? Es decir, estamos hablando de que
se ocultaron los datos que recogen los apócrifos. Esta es la tendencia que tienen los medios de comunicación cuando definen lo que son los evangelios apócrifos. Parece que esos sean los auténticos y los otros, los oficiales, eran una manipulación. Bueno, pues hay que, como digo, hay que matizar. No se pueden meter todos en el mismo saco porque las diferencias entre unos apócrifos y otros son enormes. Así, por ejemplo, los apócrifos sobre la infancia nos muestran a un Jesús caprichoso que no tiene nada que ver con el Jesús de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, es un niño que hace milagros por venganza, o hace milagros innecesarios, o se vale de su divinidad en beneficio propio, o juega con cruces, lo cual daría una grima terrible. Un niño Jesús haciendo crucecitas, es como si un niño se dedicara a hacer guillotinas o cosas así en su infancia, un horror, ¿no? Y evidentemente, pues estos textos pues no tienen nada que ver, como digo, con los canónicos, ¿no? Los apócrifos de la infancia, pues hay de todo. Parece que son simplemente una serie de cuentecitos que nos hablan de Jesús. Que puede ser que alguna parte sea verdad o que alguna de las cosas que se dicen se haya recogido por tradición oral. Pero está claro que la Iglesia le reconoce un valor relativo. Es decir, uno puede leerse los apócrifos de la infancia de Jesús perfectamente. Están publicados, por ejemplo, por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, y son los propios católicos los que han difundido estos textos, pero teniendo claro que no son evangelios, ¿no? Pueden tener datos reales, como digo, pero el nivel de interpolación es tal que no podemos saber porque no tenemos puntos de referencia ajenos a ese propio único manuscrito hallado, por ejemplo, de ellos. Pero especialmente dentro de los apócrifos, los que nos causan verdadero admiración o pasmo son los evangelios llamados gnósticos, porque los gnósticos fueron un grupo filosófico herético que es anterior al cristianismo y que utiliza en el tiempo del cristianismo incipiente pues la atribución de muchas de sus frases a Jesús para que puedan pasar cualquier censura, ¿no? Entonces, estos evangelios gnósticos, como digo, son especiales, son distintos porque en cierta medida son peligrosos. Es decir, no están manteniendo la verdad del Evangelio de Jesucristo, sino están intentando recoger y poner por escrito sus propias verdades. Especialmente quiero referirme a los documentos hallados en Nag Hammadi. Nag Hammadi es una población que está en el valle del Alto Nilo y se calcula que hay unos 1100 papiros, es decir, papeles, es decir, hojas, están escritos en lengua copta, enterrados, eso, efectivamente, junto a un acantilado oriental en el valle del Alto Nilo. Son ampliamente conocidos por los especialistas, no es ningún misterio su existencia. Si uno va al Museo Copto de Egipto, del Cairo, como he estado yo hace poco, pues puede ver incluso pues las cubiertas donde se encontraron los manuscritos, no están los manuscritos, pero efectivamente son algo conocido por los especialistas. Y además es la propia Iglesia los que ha publicado estos textos, dejando claro, como digo, que no son unos evangelios normales. Entonces, los evangelios gnósticos responden a una filosofía. Y estos sí que corresponden con lo que dicen los míticos, es decir, estos son los que visten a Jesús con el traje que les convenía a los gnósticos. Sí que responden a una filosofía que no es cristiana. Y esto es curioso porque ya en el tiempo de los primeros cristianos, los padres de la Iglesia advirtieron de que se estaban poniendo por escrito textos que no hacían justicia o que no se ajustaban a lo que Jesús había dicho realmente. Es decir, que la Iglesia desde el primer momento alertó sobre la fiabilidad de estos documentos. Fueron escritos además mucho más tarde. Estos son los que parece, repito, los que parece que los críticos y míticos consideran como los auténticos evangelios, escritos en el siglo II y III, en un ambiente que no tenía nada que ver con Israel o con la primera comunidad primitiva, que se ajustan a una ideología y no recogen la verdad de los hechos. Es decir, parece que todas las críticas que se hacen a los evangelios canónicos se podrían aplicar a esto, en este caso, porque en este caso sí que se dan las características que críticos y míticos consideran atribuibles a toda clase de evangelio. También utiliza como denominación la hipotética fuente Q, Paul Vernil, que la utiliza en 1899. Esto, en cualquiera de los casos, nos interesa relativamente, pero lo que está claro es que la fuente inicial del texto de los evangelios es, por una parte, lo que son el querigma y luego pues otro tipo de documentos, por ejemplo, los dichos de Jesús.
Vamos más adelante y diremos que no nos puede extrañar que se recopilaran los dichos de Jesús porque Jesús utiliza pues una forma magnífica de predicar. Jesús era un buen maestro y un orador estupendo y utiliza recursos que facilitan la memorización y dificultan las alteraciones. Esto más la publicación, la práctica de los que predican, pues hace que las palabras de Jesús sean muchas veces perfectamente redondas. Pero hay trucos que permiten, como he dicho, la memorización. Por ejemplo, los paralelismos. Habéis oído decir, pero yo os digo, pues eso hace que mucha gente recuerde fácilmente las frases. Hay otras expresiones que utiliza Jesús que son chocantes, ¿no? Todo el mundo recuerda el ojo de la aguja y el camello pasando por ahí, ¿no? O la maroma de barco que que dicen algunos que es a lo que se refiere la palabra camello en realidad. Bueno, es una expresión chocante que la oímos una vez y nos acordamos, como ocurre con los chistes, que oímos una vez y nos acordamos. Y cuanto más chocantes, más los recordamos. Bueno, pues esto un buen orador sabe que es una forma magnífica de que la gente recuerde lo que está diciendo. También hay otro tipo de narraciones que utiliza Jesús y que aparecen en los evangelios, las narraciones visuales. Es decir, salió un sembrador a sembrar y entonces va tirando la semilla y todos vemos perfectamente la semilla que cae en el camino, la que cae en las zarzas, etcétera. Todo eso es muy fácil de recordar. No son ideas abstractas, sino cosas muy concretas. Y luego también expresiones rimadas. Es decir, otra de las cosas que recordamos ahora se usa un poco, pero lo que recordamos siempre son los refranes, porque el hecho de que estén rimados hace que se cierre la posibilidad de alterar el contenido. Y aunque haya versiones, tienen que rimar, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, pues estas son algunas de los trucos de orador que utiliza Jesús y también utilizan los apóstoles y que ponen por escrito y que se ven en los evangelios, ¿no? Es decir, era fácil esta recopilación porque ya se hacía para que se pudiera conocer fácilmente el contenido. Pero es que además la tradición oral es esencial en el judaísmo. Es decir, la fiabilidad de los textos orales, mejor dicho, de las narraciones orales dentro del mundo semita es, vamos, paradigmática. Es una de las cosas que está fuera de toda duda, ¿no? También ocurre dentro del Islam. Los niños pequeños aprenden de memoria el Corán cuando van a la madrasa o a la mezquita, ¿no? Esto nosotros los occidentales lo estamos perdiendo cada vez más porque ya no memorizamos ni los números de teléfono de nuestros amigos porque como ya está en el móvil no hace falta saberlo. Pero eso es así, es decir, hemos ido perdiendo una serie de facultades que se daban en Occidente, pero sobre todo en Oriente son clarísimas estas facultades, ¿no? No podemos olvidar que el cristianismo nace dentro del judaísmo y eso es providencial, precisamente porque es una forma de que el mensaje se transmita con las menores alteraciones posibles. Pero es que además en el tiempo de Jesús existían especialistas que eran los Tanaín, que eran verdaderas bibliotecas ambulantes y que se dedicaban precisamente a memorizar larguísimos textos. Todo esto hace que pensemos en la fiabilidad de la transmisión de los evangelios. De hecho, en nuestros días la tradición oral se está rehabilitando. Como dice Gerhardson, la raíz judía del árbol cristiano ha hecho que la tradición evangélica ligada al rabino Jesús de Nazaret ofrezca firmes garantías de exactitud y fidelidad histórica respecto a las palabras de Jesús y los testimonios sobre su persona. Ya digo, se está cambiando la idea que se tenía hace unos años de la poca fiabilidad de la tradición. La tradición ha sido la base de nuestra cultura durante siglos, por tanto no es algo que se pueda omitir sin más. Por último, quería decir que la crítica neotestamentaria ha tratado de localizar las partes más antiguas del Nuevo Testamento, intentando encontrar la posible evolución o contradicciones, y lo que ha descubierto es justo lo contrario, ¿no? Es decir, cómo está basado todo el Evangelio en las partes más antiguas. Y cuanto más arcaico es un relato o una enseñanza, mayores son las garantías de autenticidad. Un resultado ya indiscutible de este trabajo, por ejemplo, es el establecimiento de la prioridad cronológica del Evangelio de Marcos, unánimemente fechado antes del año 70, y ya venía de un texto anterior de Mateo. En el texto de Marcos, la crítica ha identificado además 3 episodios que son los más antiguos aún, tomados de la primerísima predicación.
y podemos identificarlos, incluso podemos mencionarlos, que no vamos a hacer. Por ejemplo, uno de los textos que se consideran de los primeros son la escena del paralítico descendido por el tejado de Cafarnaúm. Es perfectamente identificable como uno de los textos más antiguos. Otro, el momento en el que los fariseos se indignan porque los discípulos recogen las espigas el sábado. Esto es algo que contradice en lo que hubiera dicho un judío ortodoxo creyente y tal, pues eso es algo que es tan chocante que es perfectamente aceptable que viniera de la predicación de Cristo, porque nadie se le ocurriría crear una contradicción tan importante dentro del judaísmo si no tuviera una base histórica. Y exactamente lo mismo ocurre con el episodio en el que Jesús cura al hombre de la mano seca el sábado. Estas son las tres identificaciones de los textos más antiguos dentro del Evangelio de Marcos. Bien, querría añadir también que la primera generación cristiana está formada por un grupo de hebreos y por tanto nada partidarios de la divinización de un personaje que no sea Yahvé, y precisamente estos lo que hacen es atribuir poderes que se atribuyen normalmente a Dios al propio Jesús. Estos textos confirman la imposibilidad cultural de la divinización de un hombre en la sociedad hebrea, porque causan escándalo. Lo que dicen es que esos poderes, cuando Jesús hace estas curaciones y se dice que es el Señor del sábado, se coloca en el lugar de Dios. Esto es algo tan escandaloso que tiene que ser verdad, porque si no sería difícilmente asumible como una evolución cultural del judaísmo. Se habló de Jesús como Dios de forma inmediata, en la misma generación del propio Jesús. De hecho, la escuela crítica, rebuscando los contenidos más antiguos de la predicación, ha hecho más insostenible su propia hipótesis. Es importante tener esto en cuenta y es una de las conclusiones con las que nos vamos a quedar en esta charla. Sin embargo, antes de terminar, quería hacer referencia al epílogo que he anunciado, ¿no? Es decir, vamos a hablar un poquito del caso del Código da Vinci, porque supuso algo insólito, supuso que se popularizaran las ideas de pensadores críticos y míticos o mitólogos que habían sido rechazadas por los especialistas católicos y que vienen por la puerta de atrás a través de una novela. Nos podríamos plantear, ¿vale la pena ocuparse del Código da Vinci? Ya es un fenómeno que ha pasado y que hoy día no tiene más trascendencia. Sin embargo, yo creo que sí que vale la pena porque ha dejado un pozo que a nivel popular ha originado todo un descreimiento. Es decir, ha tenido una importancia histórica muy importante, ¿no? En un momento determinado ha influido, yo creo que de forma decisiva, por lo menos en la civilización occidental. Para bien o para mal hay que aceptar esto. Y hay que ocuparse porque es una novela, pero no se presenta como si fuera una novela. Es decir, también podríamos decir, bueno, pero le estamos dando publicidad y ventas, que es lo que busca el novelista. Bueno, es verdad, pero, como digo, ha dejado una impronta considerable. Por ejemplo, según una encuesta, en Italia el 25% de los estudiantes universitarios, poco después de que saliera el Código da Vinci, creía que Jesús se casó con María Magdalena. Menuda barbaridad. Pues eso en la Italia católica. Es sorprendente que eso se pueda pensar, pero es un alto porcentaje de gente que creía sin más lo que dijo el Código da Vinci. Y sobre todo es que este libro, como digo, es una novela, pero se presenta como si no lo fuera. Se presenta con pretensiones de exactitud y erudición. De hecho, en la introducción se dice: todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela son veraces. Es decir, estamos hablando de una investigación. Pues no es verdad, pero así se presenta. Efectivamente, son muchas las afirmaciones gratuitas que se deslizan en el libro como si fueran verdades probadas, y en cierta medida están basadas en estas opiniones de críticos y mitólogos. Por lo que se refiere a la creación de los evangelios, Dan Brown hace afirmaciones taxativas e irrefutables recurriendo a un supuesto argumento de autoridad, lo cual es un truco que es un poquito discutible cuando se pretende decir que lo que se dice todo es auténtico y no es el argumento, simplemente se dice lo saben los expertos. Es recurrir a ese criterio de autoridad que no te enseño, pero te digo que como ya lo saben los expertos no hay nada que decir. No puedes oponerte, ¿no?
Se utiliza, por tanto, un truco psicológico además que es muy conocido, que es al identificar al lector con el protagonista de la historia, si el protagonista de la historia da por buenos los argumentos que se supone que le cuenta el personaje correspondiente, aunque sean argumentos superficiales, pues el protagonista se convence y el lector piensa que tiene que estar de acuerdo con el protagonista porque el protagonista ha oído más cosas que no me han contado, ¿no? Es decir, no es necesario probar nada. Pues esto es un truco que se utiliza fácilmente y que realmente engaña a mucha gente. Pero concretando, en la novela, pues hay un supuesto erudito que es Sir Lev Tiving, que da a los protagonistas argumentos y pistas para ir descifrando el misterio. Ellos siguen las pistas con éxito y van encontrando que todo encaja. Así que no es necesario probar nada, porque van descubriendo los distintos episodios de la novela, pues van descubriendo cómo la argumentación dada por el experto coincide con la realidad. Tiving les dice tajantemente que en la primitiva cristiandad, los herejes a los que Brown cita como representados por sus evangelios gnósticos, como si fueran los auténticos, fueron los que permanecieron fieles a la historia original de Cristo. Es decir, está claro que la novela tiene una ideología y es la reivindicación como auténticos de los evangelios gnósticos. Qué curioso. Pero ¿qué dice la novela que es un terrible secreto que haría tambalear los cimientos de la Iglesia? Que es otra cosa que es muy típica de las novelas que son contrarias al cristianismo, ¿no? Por supuesto al catolicismo. Es decir, estamos en posesión de importantes secretos que harían tambalear el cristianismo. Bueno, pues lo que dicen es que el emperador Constantino habría logrado manipular el cristianismo para procurarse seguridad y poder, que él, Constantino, fue el que impuso la divinidad de Cristo presionando a los padres del concilio de Nicea. Qué curioso, porque un momento antes habían sido asesinados y dejados asesinar, se habían dejado matar por no modificar el contenido de los evangelios, y va y resulta que tendrían que haber cedido a las carantoñas del emperador, ¿no? Es bastante discutible que se pueda decir algo parecido con seriedad. Pues bien, y lo más divertido todavía es que dice que Constantino es el que habría eliminado la deidad femenina, que sería María Magdalena. ¿De dónde sale esto? Pues es una ensoñación del autor del Código Da Vinci, pero en fin, ahora veremos. Demostrando Brown que desconoce quién fue María Magdalena, porque vamos, o sea, nunca en ningún sitio se habla de que sea una diosa. Como mucho se ha dicho que si sería la amante o la esposa de Jesús, pero de ahí a que sea una diosa, pues va bastante diferencia. También atribuyen a Constantino la compilación de los libros del Nuevo Testamento eliminando otros. Ya sabemos que eso no es verdad, ocurrió 200 años antes, a mediados del siglo I. Del siglo I, no, del siglo II. Y también habría sido Constantino quien habría señalado el día de la adoración a Dios el domingo. Bueno, dice el Código Da Vinci, desde tiempo inmemorial el pueblo creyó en el equilibrio entre las deidades masculinas y la diosa, o el sagrado femenino. Bueno, pues esto podría ser en otros pueblos, pero en el pueblo judío ni hablar. Entonces, los hebreos alguna vez han creído en una diosa, en absoluto. Y sigue diciendo, Jesús quiso reivindicar el sagrado femenino en María Magdalena, y María Magdalena fue esposa de Jesucristo y él la nombró su sucesora. Todo esto se dice diciendo que no hace falta discutirlo ni hace falta probarlo, porque está claro, está demostrado, porque lo saben los autores, saben los doctores que en la Iglesia. Es decir, un argumento de autoridad que es insostenible y que puede engañar al lector de una novela, pero desde luego no tiene la más mínima fundamentación. Además, sigue diciendo que el Vaticano, gravísimo error por parte del autor, porque una cosa es el Vaticano, que es del siglo XX, y otra cosa es la Santa Sede, ¿no? Es decir, antes del siglo XX no se puede hablar del Vaticano como Estado, ¿eh? Es decir, el Vaticano es el Estado donde se asienta la Santa Sede, lo que querrían decir es la Santa Sede, pero ni esto lo sabe. Entonces dice, el Vaticano ocultó ese terrible secreto asesinando a todos los que podían revelarlo para que nadie se enterara de que realmente era María Magdalena la sucesora de Cristo y la diosa. Claro, según la novela lo hicieron muy mal, porque la Iglesia, que tenía tantos poderes y tantas cosas, permitió que muchos personajes conocieran y transmitieran ese gran secreto. Y entre ellos nada menos que Leonardo da Vinci, de ahí lo del título
de la obra, ¿no? Que fue un genio renacentista que habría sido el superior del priorato de Sion y habría dejado pistas en sus obras del gran secreto, ¿no? Esto no hay por dónde cogerlo, porque realmente Da Vinci no es el apellido, es la procedencia, es de Vinci, que es una localidad. Pero el autor cree que es el apellido de Leonardo, que por otra parte en la historia del arte siempre se le ha llamado Leonardo. O sea, esto se ve que hay una falta de documentación suficiente en Dan Brown. Y además el priorato de Sion es un camelo del que podríamos hablar muchas cosas, pero que como nos salimos del tema de esta charla, pues no voy a citar, ¿no? Bien, entonces hay otro truco que se utiliza en la novela y es utilizar, novelar los hechos para que no haya que dar ningún tipo de fundamentación. Esto se está haciendo mucho últimamente, ¿no? Es decir, yo quiero contar la historia de los visigodos, pero como no quiero documentarme, pues me invento una historia y digo que, bueno, es una novela y que hay partes que son verdad y partes que no. Y así no tengo que justificarme en absoluto. Esto origina una confusión en el lector y además le hace creer, si hay alguna una aparente erudición, que todo lo que se está diciendo es real. Por tanto, esto es muy grave, ¿no? Es decir, es mejor casi no leer una novela histórica que nos cuente un timo o una cosa que no es histórica y leerse un buen libro, aunque sea más difícil, ¿no? Porque si no, lo que acabaremos es con una enorme confusión. Pero es que el problema de todo esto es lo que estamos diciendo. Dan Brown afirma: el cristianismo es una mentira que ha sido creada por la Iglesia Católica para ejercer un poder en el mundo. ¿Y cuáles son las referencias? Es decir, ¿por qué no da ningún tipo de datos sobre esto? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Evidentemente, en la propia película se decía, ve la verdad, ¿no? Es decir, en todo momento se está presentando como que lo que se está diciendo aquí es verdad. Y eso es lo grave, porque eso es engañar. Pero nos interesan dos puntos y con estos vamos a acabar. De lo que hemos dicho, hay dos aspectos que afectan a lo que estábamos contando. Uno, ¿fue Constantino quien creó a un dios llamado Jesús? Y la segunda pregunta, de menor importancia, es: ¿pudo estar casado Jesús? Pues vamos a aclarar estos dos puntos. En primer lugar, si hablamos de Constantino, tenemos que conocer la verdad. No hay duda ninguna de que la ayuda de Constantino y sobre todo de su madre Santa Elena, que fue la que yo creo que influyó en Constantino, a favor del cristianismo, fue fundamental en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, el apoyo de Constantino al cristianismo, influido probablemente por su madre, pero a través de la aceptación primero del cristianismo y posteriormente cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial de Roma, pues indudablemente esto, ya digo, tuvo una enorme influencia en la Iglesia. A partir de ese momento es verdad que la Iglesia deja de ser la Iglesia de las catacumbas, pero no se puede decir que Constantino creara el cristianismo, eso no tiene ninguna lógica. Y mucho menos que Constantino se inventara la divinidad de Cristo, que no es un añadido posterior a la predicación evangélica. Si vemos dónde está el concilio de Nicea, que es el año 325, pues ya vemos que desde la existencia de Jesús hasta el siglo IV, pues han pasado muchas cosas. Pero muchísimo antes están las primeras cartas de San Pablo. Precisamente el dato más discutido por los racionalistas es que Cristo fuera considerado Dios en los primeros siglos, pero no hay ninguna duda de esto. Es decir, la tiene Dan Brown, pero indudablemente no hay ninguna duda si leemos los textos cristianos, ¿no? El Código da Vinci recogía esta objeción de los racionalistas atribuyendo al Concilio de Nicea la divinización de Cristo. Pero mucho antes de esto, todos los textos neotestamentarios y todos los padres de la Iglesia hablan de Jesús como Dios. Es un desconocimiento absoluto de los textos del Nuevo Testamento, lo que demuestra el autor Dan Brown. Y así aquí tenemos una serie de citas donde queda claro que Jesús es Dios, ¿no? Y desde luego del testimonio de los padres de la Iglesia, pues San Justino, San Ireneo, Clemente de Alejandría, Hipólito, Tertuliano, etc. Todos ellos hablan de que se veneraba a Jesús o a Cristo como Dios. Y estos son mucho anteriores al Concilio de Nicea. Entonces, ¿qué pasó en el Concilio de Nicea? Pues en el Concilio de Nicea lo que pasó es que un sacerdote, un tal Arrio, había planteado que Jesús era un Dios inferior al Padre, no que no fuera Dios. Y es que en el Imperio Romano, que hubiera más o menos dioses, no era ningún escándalo, lo era dentro de los cristianos.
Pero lo que hace Arrio es decir que Jesús es Dios, pero un Dios inferior, porque había sido creado por por el, por Dios Padre. Entonces, ¿qué ocurre en el Concilio de Nicea? Pues, según el Código da Vinci, por un escaso margen de votos y por influencia del emperador se admitió que Jesús era Dios. La realidad, y es que las actas del concilio nos dicen que Arrio solo obtuvo 2 votos de entre más de 300 padres conciliares. Pues ya se ve que el escaso margen de votos se lo inventa Dan Brown completamente. Y de hecho el Concilio de Nicea formalizó lo que hasta entonces no se había discutido, la igualdad de Cristo al Padre. De ahí viene en el credo niceno-constantinopolitano que se diga que Jesús fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Es decir, se identifica completamente a Jesús o a Cristo con Dios Padre. Eso es lo que viene del Concilio de Nicea. Pero más allá, todo es invención. En el Nuevo Testamento ya se hablaba de, que estaba compilado 2 siglos antes, ya se hablaba de Jesús como Dios. No hay más que ver la afirmación de Tomás cuando mete el dedo en la llaga, Señor mío y Dios mío, eso no hay ninguna duda. Pues esto está escrito bastantes años, más de 2 siglos y medio antes que el Concilio de Nicea. Bueno, otro aspecto, el Día del Señor, pues tampoco es una invención de Constantino. Desde el siglo II, hacia el año 155, tenemos el testimonio de San Justino Mártir que explica al emperador pagano Antonino Pío lo que se hacía durante la celebración eucarística y dice, el día que se llama Día del Sol, es decir, Sunday, es decir, domingo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles, es decir, las cartas y los evangelios, y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. O sea que esto es bastante anterior, hasta el año 155, por tanto, pues casi 2 siglos antes del Concilio de Nicea. Otro fallo monumental. Y a título anecdótico, pues nos planteamos la última duda. ¿Pudo estar casado Jesús? Sobre todo, ¿pudo estar casado con María Magdalena? Bueno, en primer lugar, María Magdalena deja claro Juan que no es la pecadora que muchos reconocen en la figura, que incluso pues, en los textos, en las imágenes de la iconografía cristiana, se ve a veces a María Magdalena con el pelo suelto, como eran las prostitutas, y haciendo penitencia, etcétera. Pues todo eso no tiene que ver con el Evangelio. Deja claro San Juan, por ejemplo, que la pecadora que llora a los pies de Jesús y rompe la cajita o el frasco con ungüentos era la hermana de Lázaro a que Jesús resucitó, no es María Magdalena. O sea, hay una confusión ahí que San Juan intenta aclarar. Pero más que hablar de María Magdalena, vamos a empezar diciendo algo antes, ¿no? En el Código da Vinci, el profesor Tibing hace saber a Sophie, que es la protagonista, que Jesús estuvo casado y simplemente lo dice diciendo, este matrimonio está documentado en la historia. Está documentado en la historia donde, pues esto no hace falta decirlo porque ella se queda convencida y ya a partir de ahí todo encaja según la novela. Los evangelios silencian el matrimonio de Jesús, dice el código, porque se daba por supuesto. El estado de casado era el normal. Y si no hubiera estado casado, los escritores del Evangelio tendrían que haber explicado por qué no estaba casado. Bueno, y por supuesto la candidata para esposa de Jesús tenía que ser María Magdalena. Y la única fuente, los evangelios gnósticos, que son los que se reivindican a través del Código da Vinci. Por eso digo que es una novela que tiene una ideología que normalmente no se dice. Pero efectivamente, ¿en qué se basan? Pues se basan en un evangelio gnóstico, que es el evangelio supuesto de Felipe, donde se dice, y voy a citar el texto, y entre corchetes lo que falta, porque no existe, o sea, el propio papiro tiene huecos, ¿no? Y entonces se dice, la sabiduría misma que los humanos llaman estéril es la madre de los ángeles, y la compañera de Cristo es Mariam la Magdalena. Él amaba a Mariam más que a todos los demás discípulos y la besaba a menudo en su boca. Por cierto, lo de boca es un hueco y ahí se ha añadido como posible interpretación de dónde era el beso, ¿no? Dice, las otras mujeres vieron su amor por Mariam y le dicen,
¿Por qué la amas a ella más que a todos nosotros? Bueno, pues esto es efectivamente de un evangelio gnóstico que es el de Felipe. Esa es toda la referencia histórica que hay, ¿no? Es decir, a partir de ahí, lo que dice el Código da Vinci es que cualquier estudioso arameo dará a la palabra compañero, que dirá que la palabra compañera en esos días significaba literalmente esposa, ¿no? O esposo, si es compañero, ¿no? Bueno, pues esto también es discutible, pero eh, mucho más es que diga literalmente que Jesús escogió a María Magdalena para llevar su iglesia. Sorprendente. ¿Cuál es la verdad histórica? Pues hay una diferencia enorme con lo que dice el Código da Vinci. La verdad histórica es que el que afirma tiene que probar y no basta con hacer una argumentación. Aquí se dice, si Jesús no estuviera casado habría que decirlo porque era anormal. Bueno, pues no están de acuerdo con esta afirmación los especialistas. Meyer, por ejemplo, dice Jesús no era un rabino. ¿eh? Los discípulos le llaman rabí, que significa maestro. Posiblemente porque era maestro de obras, es decir, y tenía el título de rabí también. Pero bueno, esto es otro tema. Pero no significa que fuera un rabino en un sentido formal o institucional. Por tanto, no tendría por qué tener una vida de un rabino normal. La afirmación de Tiding ofrece un retrato monolítico del judaísmo del siglo I que no refleja la realidad. Es decir, no todos los judíos estaban casados y había grupos religiosos donde no se casaban. ¿eh? Todos conocemos al menos una secta judía cuyos miembros permanecían célibes, que eran los esenios, que vivieron en comunidad en Qumran, cerca del Mar Muerto, y que dejaron los manuscritos del Mar Muerto. Todos estos, evidentemente, eran célibes. Pues eran una realidad también en el mundo del tiempo de Jesús. Concretamente, en el judaísmo existe también una tradición de personajes cuyas vidas estaban plenamente entregadas al servicio de Dios y de la ley y que eran célibes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos dicen que Moisés, después de reunirse con Dios en el monte Sinaí, permaneció célibe. También fue célibe el profeta Jeremías. Y en el Nuevo Testamento, San Juan Bautista, uno de los más importantes personajes históricos, no estaba casado, ni en opinión de muchos eruditos, el propio apóstol Pablo. En definitiva, pues no hay ningún motivo para pensar que Jesús estuviera casado, no hay ninguna referencia histórica que lo diga, salvo un apócrifo que ya hemos visto la fidelidad que tienen, y por otra parte, pues desde luego no tiene por qué ser María Magdalena la esposa de Jesús en absoluto, o sea, no hay ninguna base para eso. Como conclusión, y sin entrar en más detalles, porque no creo que lo merezca, podemos decir que algunas personas llaman investigar a leerse varios libros y copiarlos sin ningún sentido crítico, sin ninguna comprobación alguna. Esto, desgraciadamente, existe también en algunas de nuestras tesis doctorales y hay algunas muy famosas que no son más que refritos. Pero cuando se trata de hacer una novela donde se dice que todo lo que se dice aquí es verídico, que todo es real y que no hace falta demostrar las cosas porque son evidentes para los especialistas, pues habría que tentarse un poquito la ropa, ¿no? Antes de decirlo. Los especialistas de los diversos ámbitos que alude la novela, religión, cultura, arte, historia, unánimemente la consideran un producto basura, literalmente. Por eso se ha quedado donde se ha quedado al final. Sobre todo, se destruyó la fama del Código da Vinci cuando se hizo la película, porque la película pone en manifiesto más los huecos, los fallos. Porque en el libro tú estás metido en la novela y puedes seguir, puedes creerte lo que ocurre pensando que no te lo han contado todo, pero en la película todo es muy evidente y evidentemente pues se cae por su peso, ¿no? No hay terreno cultural por el que se adentre el autor que resista un análisis serio. Eso es importante, tenerlo claro. En definitiva, y aunque no mereciera más minutos el tema del Código da Vinci, quería decir algo sobre él y lo que voy a decir es que es un engaño, que está plagado de errores y plagado de invenciones. Pues yo creo que no hace falta decir nada más. Simplemente decir que el próximo capítulo, hemos acabado el que estamos, y el próximo capítulo ya entra en el contenido de los evangelios, todavía más interesante que este. Nos vemos entonces en el próximo capítulo cuando corresponda. Gracias por su atención.